Y en esta clase conversaremos acerca de la aplicación práctica. ¿Qué es importante con respecto a el consumo o comer proteína o cómo usar Y en esta última clase veremos la aplicación práctica, cómo, cuándo, dónde y por qué usar o comer proteína. Los 3 puntos más importantes son aporte total. Es más importante cuánto necesito y cuánto como al día que cualquier otra cosa. Ese es el principal factor o lo principal que tenemos que tener en cuenta, ya sea si estamos trabajando nosotros mismos nuestra alimentación o si pues estamos con alguna ayuda profesional. En este caso es siempre prote, nunca improte, es decir, que estemos consumiendo la cantidad necesaria que necesitamos, ya sea, ¿verdad? Al día y por comida y de acuerdo a mis objetivos. El punto número 2, que también es importante y que es relevante, es la distribución. Que sea, ojalá, esa proteína que yo necesito en el día, que se coma a intervalos regulares en cantidades suficientes para activar la síntesis proteica. O sea, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se baraja eso? La manera para mí más fácil de explicarles por qué es importante es la siguiente. Recordemos que en el cuerpo todos los procesos son dinámicos. Siempre están sucediendo cosas aunque no nos demos cuenta. En el caso de la proteína, siempre hay proteína que se hace, proteína que se destruye. Eso va a pasar. Si lo que se destruye gana o es mayor a lo que se construye, perdemos masa muscular. Y si lo que se construye es igual a lo que se destruye, damos tablas. Y si lo que se construye es mayor a lo que se destruye, ganamos masa muscular. Entonces, esto es importante porque queremos, en alguna medida, siempre preservar nuestra masa muscular o incrementarla. Y para eso necesito que o salir tablas o que la síntesis sea mayor a la degradación. Y ahora, ¿por qué o qué tiene que ver la distribución por qué tienen que ser como distribuidas uniformemente? Pensemos en que yo quiero hacer una pared en mi casa y que yo voy a contratar a un albañil para que lo haga. Entonces, yo no sé, no, uno vacila mucho cuando trabaja y cuando yo me acuerdo que tenía trabajillos de adolescente, hace un montón. No es lo mismo, por ejemplo, si yo llego, digamos que se llama Juanito. Juanito, mira, necesito hacer una pared, aquí están los bloques, pensemos en que, y aquí esto es importante, si yo tengo todos los bloques completos, el aporte total de proteína, Juanito va a poder hacer su trabajo. Si yo no le doy los materiales que necesita, por más buenas intenciones que tenga Juanito, no hacemos nada. Por eso es importante aporte total y después la distribución. Ahora, para hablar de la distribución, le decimos a Juanito, Juanito, ve, aquí están los materiales, yo me voy a ir a trabajar, son las 7 de la mañana, vengo a las 5 de la tarde, aquí está. Y en esas 8 horas o en esas 9 horas pueden suceder muchas cosas. Pues Juanito puede ser que pegó un bloque, que no pegó nada o que hizo toda la pared. ¿Ok? No es lo mismo que si yo me doy una vuelta por ahí cada 3 horas, cada 4 horas y de repente me fui a las 7 de la mañana, pero resulta que ando haciendo mandado cerca de la casa, entonces voy a ir a darle una vuelta a ver cómo está. Y entonces Juanito ve que yo llego y entonces se va a poner las pilas y va a comenzar a seguir. Y después ya yo me voy y al rato, a la hora del café, resulta que también me voy a dar otra vuelta porque pasé cerca de la casa, entonces voy a ver. Y entonces cuando ve que llego, me puso las pilas y con suerte avanzó más que si yo le hubiera dicho nada más a las 7 de la mañana y que va a ver qué hace hasta las 5 de la tarde. Entonces, es una manera de ilustrar el por qué es importante mantenerle al cuerpo la señal de que, oiga, necesitamos hacer prote, oiga, ¿verdad? Y para eso se necesita comer proteína en cierta cantidad, eso ahorita lo vamos a ver, para mantener a Juanito emponchado haciendo prote. ¿Se entiende? Y para que los que son más curiosos y quieren buscar en internet,
Juanito se llama, o en realidad en el cuerpo es el complejo mTOR. Y el mTOR en el cuerpo, en las células musculares, va a generar células, o más bien tejido muscular o proteínas musculares estructurales, o en otros tejidos, pues va a ser enzimas y es otras cosas. Pero nada más ese era un dato curioso. Y el punto número 3 es, ¿verdad? Suplementos versus alimentos. Al final, si es suplemento o es alimento es completamente irrelevante porque lo que necesitamos es el vehículo para el cual vamos a obtener los aminoácidos, como lo vimos todo en el principio, para hacer o para darle a Juanito lo que necesita para hacer la pared. ¿Ok? Entonces, es por un tema de conveniencia, que es más fácil, que es más barato, ¿verdad? Que me permita llegar al consumo que yo necesito. Esto es lo que tiene más peso. A veces comenzamos a hilar demasiado fino y si no tenemos esta base, el resto no va a tener mayor relevancia en nuestra composición corporal. Ahora, ¿cuánto necesito? Y aquí puede variar. Esto, si estamos con nutricionista, lo que es la letra fina la puede hilar con su profesional. Si estamos llevando los programas de nutrición, lo que es el cálculo más fino ya está contemplado dentro del programa, así que esto es nada más para ilustrar y para que tengan conocimiento general. ¿Ok? Vamos a tener rangos, no es lo mismo para todos o siempre es igual. El rango óptimo con respecto a lo que hemos encontrado a raíz de la literatura y tal es de 1.6 gramos por kilogramo de peso al día. Y esto puede variar dependiendo del enfoque que se utilice por gramos de masa muscular o de masa libre de grasa o de peso total, dependiendo del caso. Hasta 2.2 gramos por kilogramo de peso al día. ¿Puedo comer más cantidad? Sí, pero que me vaya a ayudar o va a tener relevancia en términos de composición corporal o lo que estamos buscando de síntesis proteica, no. Entonces, para que lo tengamos presente. Ahora, en el rango más bajo, cuando se usa 1.6 gramos por kilogramo al día, es cuando estamos comiendo suficiente cantidad de calorías, o sea, no estamos ni en déficit, ni estamos buscando perder peso, ni nada de esto, y comemos suficientes carbohidratos. Porque estos dos factores va a hacer que no se necesite tanta proteína o que se ahorre proteína en el cuerpo en temas metabólicos, porque estamos en un ambiente en todas, para no entrar como mucho tecnicismo acá, porque igual este programa es para principiantes, o este curso realmente. Entonces no nos vamos a andar muchísimo en lo que es la fisiología profunda. Pero si hay suficientes carbos y suficientes calorías, el cuerpo no gasta o no necesita tanta proteína como si estamos en el otro lado, donde necesitamos 2.2 gramos por kilogramo de peso al día, por si estamos en un déficit energético o con insuficientes carbohidratos, porque esa cantidad extra de prote es lo que se necesita para sostener la masa muscular o prevenir que perdamos en estos casos. Si tenemos a alguien que por alguna razón no consume ningún producto animal, es decir, lo que se llama plant-based o veganos, se debe multiplicar este número por 0.3. Y la razón de esto es porque al tener fuentes incompletas a través de los vegetales, también tenemos que sumarle que el cuerpo no puede extraer todos los aminoácidos de las fuentes vegetales porque hay un montón de cosas que estorban. La fibra, la celulosa y otro montón de cosas que hacen que le cueste obtener estos aminoácidos en las mismas cantidades que si me como un pedazo de carne. ¿Ok? Entonces, a esto le agregamos 30% si estamos hablando de personas que son plant-based. Un ejemplo práctico, vamos a tener a alguien que pese 70 kilos. Entonces vamos a tener un rango de, si comemos suficiente, estamos, no sé yo, en una fase de aumento de masa muscular, donde comemos muchos carbos y muchas calorías, vamos a tener 112 gramos si estamos hablando regular, 1.6 por 70, y 145 si fuera plant-based, porque le estamos agregando, recordemos, el 30%. ¿Ven la diferencia? Ahora, si estuviéramos en pérdida de grasa, entonces sería igual 2.2 por 70, más o menos 154 gramos de proteína, no de peso de alimentos, ojo, de macro, de proteína, o 200 si fuéramos plant-based. ¿Ven cómo cambian los números? Y a esto es un déficit calórico y demás.
Podemos tener rangos intermedios, sí, pero es para que veamos que es todo un espectro y ya ahí es donde van a entrar, pues, ¿cómo se llama? En consideración un montón de cosas. Y de ahí podemos utilizar rangos 1.8 como promedio y eso va a depender de cómo, de nuestra actividad física, de qué prefiramos y demás. Pero para que nos demos una idea. Ahora, ¿cómo se distribuye? Al final, la idea, recordemos el cuento de Juanito, ¿verdad? Si yo llego y le digo a Juanito, o sea, o aparezco 4 veces en la mañana, entre 7 de la mañana y mediodía, y no aparecí más en la tarde, posiblemente la cantidad de bloques que hubiera pegado Juanito no es la misma que si yo voy a 4 veces, pero no sé, a las 7 de la mañana, a las 10, a las 12, a las 3 y ya llegué a las 5. Porque entonces, cuando está motivado, todavía sigue motivado y cuando ya se comienza a desmotivar o cuando ya, verá, como a pasar esa motivación y yo me aparezco, entonces vamos a tener, ¡pum!, como otra subidilla ahí de motivación, ¿ok? Que le ponga. Con la prótesis igual, entonces la idea, no importa cuántas veces quiera comer, la idea es que desde que me levanto hasta que me acuesto, dividirlo en más o menos intervalos regulares. Si yo digo, yo quiero comer 4 veces al día, entonces si me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 10 de la noche, la manera más fácil, en promedio, igual si se pasa, no pasa nada, es dividir esa cantidad de horas entre 3 o 4, digamos, las veces que voy a comer, y eso es más o menos el rango de horas que puede pasar entre la parte de proteína, ¿ok? Y esto me asegura aproximadamente de 3 a 4 horas, pero todavía puede pasar 5, no pasa nada, pero volvemos a lo mismo. Va a depender de cuántas horas estoy despierto o despierta y cuántas veces voy a comer. Y entre 20 a 40 gramos de proteína por comida es lo que se necesita para decirle a Juanito que haga su trabajo, ¿ok? Entonces, por el regla general, en síntesis, desde que yo me levanto, que me acuesto, agarro y divido esa proteína entre, o esa cantidad de horas entre las veces que voy a comer, y eso es lo que voy a comer, ahí es donde voy a meter el prote, entre 20 a 40 gramos por comida. Ahora, muchos de ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo transformo yo 20 gramos de prote, 40 gramos de prote? Bueno, tenemos dos caminos. La primera, si tiene nutricionista, converse con su nutricionista. Y la segunda, pues para eso estamos los otros programas los programas que tenemos disponibles para que ustedes aprendan a manejarlo por ustedes mismos. Con respecto al ejercicio, vamos a tener, eso es importante, porque hay un mito de que si el batido, recordemos que el batido nada más es un tema de comodidad, pero que si yo, qué sé yo, acabo de desayunar, entreno y tengo que comer inmediatamente y entonces se me hace un colocho. Y tenemos esa duda. Realmente, si lo vemos acá y pensamos que de lo que me levanto a lo que me acuesto, más o menos los rangos de comidas con proteína van a andar entre 3 a 4 horas. La manera de saber o más o menos cada cuánto voy a comer, metiendo el ejercicio de por medio, es ensanguchar el ejercicio entre las comidas. Entonces, digamos que yo voy a desayunar, bueno, esto no parece un desayuno, pero no importa, digamos, pensemos que vamos a desayunar a las 7 de la mañana y voy a entrenar a las 8. Y yo voy a comerme alguito a las 11 y después voy a almorzar a la 1, porque así es mi trabajo. Entonces, entre más cerca, ojo la cosa, entonces si ya yo sé que de acuerdo a la matemática que hice anterior, voy a comer a las 7 y a las 11 mi próxima comida que tenga sentido, que tenga proteína, entonces donde yo meta el ejercicio, entre más cerca de esta comida esté, digamos, si yo entreno a las 8, puedo esperarme esas horas hasta las 11, digamos que terminé a las 9, esas 2 horas todavía a las 11 y no pasa nada porque esa es mi próxima comida con proteína. Por otro lado, entre más me tardé, por ejemplo, que comencé a entrenar a las 10 y voy a comer y voy a terminar a las 11 al filo, entonces la comida con proteína va a ser básicamente inmediatamente después del ejercicio. Entonces, la cantidad de horas o respecto a comer inmediatamente o no después del ejercicio lo va a determinar el sándwich y en el momento en que yo estoy comenzando a hacer ejercicio y en lo que me toca la próxima comida para ensangucharlo de esa manera, ¿verdad? Y si es batido o si es comida, va a ser un tema de preferencia, de hambre y de rapidez con la que yo necesito salir. Ujú.
Por ejemplo, puede ser que yo más bien voy a entrenar inmediatamente después porque me toque salir rápido, entonces un batido, no sé, banano, prote en polvo y tal, me lo tomé, entrené y después espero un par de horas y me comí un sándwich porque así me quedó la estructura del entrenamiento. ¿Se entiende? Algunos mitos que dañan los riñones. Bueno, si estamos hablando de una persona sana que no tenga ningún tema, ya está más que validado de que definitivamente no hay un tema de afección en los riñones. Ahora, si tenemos una persona que tiene problemas de riñones y hepáticos, definitivamente sí tiene que asesorarse con un médico especialista y con un nutricionista especialista, porque sí podemos tener ciertas condiciones por ahí. Que aumenta de peso, engorda, aumenta la grasa, eso es un mito, lo veremos en otro video, pero realmente no. La proteína por sí sola no ocasiona que nos engordemos. Y esto está asociado montones a los famosos tarros. Pues ya sabemos que es el pollo, nada más que en polvo. ¿Ok? Hay que revisar nada más si es que estamos manteniendo todo estable o si estamos comiendo más de la cuenta, que ya eso es otra historia. Que los batidos son solo para post-entreno, ¿no? Ya vimos que son los mismos bloques, nada más que un día lo compramos de diferentes tiendas y que lo que necesitamos es simplemente un tema de comodidad, rapidez. Y los suplementos son solo para deportistas, tampoco, eso es un mito. Recordemos que si yo necesito comer suficiente cantidad de proteína, pero de ahí a las 3 de la tarde no me deja un atún o un pedazo de pollo y me sale más fácil tomarme un batido, lo voy a hacer. Y no tengo que hacer ejercicio para hacerlo, porque acaso uno tiene que hacer ejercicio para comer pollo. ¿Verdad? Como que no. Entonces, ya sabemos que estos conceptos básicos nos van a ayudar cuando estemos ya revisando y manejando nuestra alimentación. Que pasen un excelente día, tarde, mañana, semana y demás. Y nos vemos en todos los videos disponibles en esta plataforma.